la cera, de las colmenas, bueno, pues sí aparece en Torrefranca, pero no aparece nada en Torremilán, ¿no? Bien, los edificios, fijaros que el peso, en Torrefranca hay en ese momento 126 moradas, 126 casas que se están habitando, y en Torremilán 385, ¿no? Claro, que el peso importante, clave de Torrefranca desde este punto de vista está en la casa palacio del Marqués, ¿no? Es lo que condiciona la renta y el valor de los bienes inmuebles, ¿no? Esto es interesante. Se habla mucho de los paños en Torremilán, de los paños en Pozo Blanco. Aquí nos vamos a llevar una sorpresa, ¿no? No sé si alguno se ha preguntado cuándo surge el espíritu comercial en Pozo Blanco. Yo creo que tiene que estar por aquí. Vamos a ver. Fijaros que estas son las fábricas que aparecen en Torremilán. Fábrica de jabón, molino de chocolate, una tenería para el curtido de la piel, un tejar y ya está. Es verdad que luego se confunde. Cuando habla de artes y oficios mecánicos introduce algunas de estos establecimimientos, pero bueno, ahora lo veremos también para tener una idea global, ¿no? Claro, ¿Torrefranca qué tiene? Pues Torrefranca tiene dos tablas: hacer pan y aquí sí que hay una diferencia importante en lo que rende en el valor de una fábrica, de un pueblo y de otro. Profesiones. Bueno, ya el corregimiento ha pasado la capital del corregimiento ha pasado a Pozo Blanco, pero bueno, hay aquí todavía un elenco de profesiones importante. Fijaros, el médico tiene asignado un valor exactamente igual que en el catastro de Marqués de la Ensenada, 5.000 reales, igual que en 1752. La mayoría de estos cargos está igual. Veremos luego si ocurre lo mismo con los agricultores, con los campesinos y algunos oficios más, ¿no? Bueno, el que rige el reloj es importante, que el tío esté bien pagado, ¿no? El sacristán también, el administrador de correo, el organista, el administrador de diezmos, porque todavía se siguen pagando los diezmos. Y en Torrefranca, bueno, pues más que profesiones, los que son el administrador y los guardas que tiene el Marqués de Ariza, ¿no? Este es el cuadro resumen de todo esto. No sé si voy bien de tiempo. Si no me lo decís, si lo estoy haciendo muy pesado. Este es el resumen general. Fijaros, lo que nos da idea es del peso que tienen tanto Torrefranca, Torremilán con respecto a Pozo Blanco, que es el pueblo que crece significativamente en este momento, y ahora vamos a verlo, ¿no? Estos son el total de lo que tiene el total de los productos. Esto es con lo que tiene que contribuir, y este es el tanto por ciento de lo que tiene que pagar. Está en torno a un 18% de lo que tienen que pagar, ¿no? Tanto para Torremilán, Torrefranca como para Pozo Blanco. En función también, esto se ajustaba atendiendo a los precios de la calidad del terreno, en fin, un procedimiento un poco complicado. Riqueza comercial. Aquí está me ha sorprendido un poco el empuje comercial de Pozo Blanco y el descenso comercial de Torremilán, ¿no? Con respecto a lo que queda registrado en el catastro del Marqués de la Ensenada. Fijaros el crecimiento que tiene Pozo Blanco. Tiendas de género, de hilo, algodón, lana, quincalla, tiendas de especería, suela, cordobán, latonería, valletería, ganadería, tratantes en ganadería, fijaros, tratantes en varios negocios, capitalistas, impensable unos años atrás, comerciantes a por menor, en el caso de Torremilán. Es decir, que hay un incremento significativo y un valor de esta actividad comercial, fijaros, 1,5 millones en Pozo Blanco, 105.000 en Torremilán. ¿Qué significa esto? Es significativo esto del capitalista. Este era un prestamista. Se podía dedicar a ofrecer préstamos. Claro, un prestamista reconocido como tal en este momento es una novedad. En el antiguo régimen se organizaban fundamentalmente los comerciantes, ¿no? Bien, esto nos llama la atención, ahora lo veremos con más claridad. Arriería. Claro, si nos estamos dedicando al comercio, es fundamental también tener bestias y carreterías para el traslado. Torremilán no hay nada. Hay algo en Hinojosa, pero fundamentalmente es Torremilán, y estamos hablando de que esto tiene un valor y genera un producto importante. Estos son los oficios en Pozo Blanco. Claro, ya se trasladó el corregimiento a Pozo Blanco y hay también un incremento aquí significativo, ¿no? Igual, fijaros en la diferencia que hay entre el valor de lo que esto genera en Pozo Blanco y lo que genera en Torremilán, ¿no?
A esto es a lo que me refería antes, ¿no? También ha aumentado todo esto de una manera significativa en Pozo Blanco y se ha mantenido cuando no ha disminuido en Torremolinos. Esto es lo que aporta. Si queréis. Bien, estamos terminando. Dos tipos de conclusiones. Una, sobre la fuente, ¿no? Y luego haremos otra sobre el impacto, sobre cómo se consigue o cómo se alcanza o qué efectos tienen estas revoluciones burguesas en el caso nuestro, Torremolinos y Torrefranca, ¿no? Realmente esta fuente ofrece un dibujo cercano del ámbito agrícola, pero no solo de las actividades agrícolas, sino también del comercio, el transporte, los bienes inmuebles, etcétera, etcétera, ¿no? Importantísimo, que nos permite identificar a los propietarios. Es que les podremos seguir la pista desde este momento con los censos que hay del siglo XIX y con los procesos de desamortización que se van a dar también a lo largo del siglo XIX, para ver efectivamente quién compra y cómo queda organizada la estructura de la propiedad de la tierra. Bueno, si acaso luego lo vemos porque es muy interesante también ver cómo está distribuida la tierra en esta zona. Podemos pensar que hay grandes terratenientes. No es así en el caso de Torremolinos ni en el caso de Torrefranca. Sí lo es, por ejemplo, en el caso del Alcázar. La constatación de esta relación entre Torremolinos y Torrefranca es una relación de vecindad, con los conflictos que hubiera, pero parece que al menos desde el punto de vista comercial sí que había trato entre uno y otro. La desaparición del viejo esquema social y la aparición del nuevo orden con la aparición de estos comerciantes capitalistas, y está claro que Pozo Blanco está ejerciendo ya la capitalidad económica en este momento. Y antes de terminar y hacer otras conclusiones, una comparación muy breve que tiene que ver con Torremolinos y con Pozo Blanco, pero en 1752. Fijaros, empezamos por ejemplo por los salarios. Hemos dicho al principio, recordad el salario de este sastre, 3 reales al día, ¿no? Y hay sastre, 3 reales al día en Torremolinos, ¿no? En Pozo Blanco, 3 reales al día. Esto es, insisto, un síntoma claro, un indicio claro de que en este ámbito todavía se está en el antiguo régimen. Sin embargo, si nos vamos a la organización del trabajo, en el catastro del Marqués de la Ensenada aparecía por gremio. Es decir, cada gremio tenía que tener aprendiz, oficial y maestro. Eso, en el cuaderno de riqueza, ha desaparecido. Esa figura, esa estructura gremial que ralentizaba mucho la producción, ha desaparecido, y eso sí que es un indicio claro de un nuevo orden, de una nueva organización social. Sabéis que los gremios lo tenían todo establecido, muy fijado y además aprobado por la autoridad de la ciudad, por el ayuntamiento. Si quería introducir algún cambio tenía que volver al ayuntamiento, eso ralentizaba muchísimo, complicaba mucho el tratar de atender a una respuesta inmediata de un crecimiento de la demanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este cuadro es interesante no solo por la disminución de algunos oficios, indicios claros de la disminución de la actividad económica en Torremolinos, en beneficio de Pozo Blanco, y también por lo que he comentado del salario. Y aquí terminamos ahora desde el punto de vista de esta situación de cambio entre el antiguo régimen y el nuevo, y vemos que hay cuestiones que podríamos ubicar en el antiguo y otras que necesariamente tenemos que ubicar en el nuevo. Por ejemplo, la agricultura, predominio del cereal y del secano, es un indicio, un rasgo claro del antiguo régimen. Desarticulación del sistema gremial y aparición de la iniciativa individual, un síntoma, un rasgo claro del nuevo régimen. Los salarios del antiguo, en los oficios a los que nos hemos referido, en otros más relacionados con la actividad industrial sí que tuvo que haber algún cambio. Importancia del comercio y de la aparición, aunque sea tímida, de algunos capitalistas, indicios claros del nuevo régimen, del liberalismo. Intentos por instaurar un sistema fiscal equitativo, nuevo régimen, tardará en llegar, pero ya se había iniciado ese camino. Trasvase de la actividad industrial, aunque sea un ámbito muy micro, a Pozo Blanco, también. Sabéis que la industrialización no se industrializa un país, se industrializa un punto, se industrializa una comarca o un pueblo, no un país entero. En este caso, podríamos trasladarlo con alguna reserva ahí. Desde el punto de vista político, bueno, pues lentísima transición, ¿no? Todo el siglo XIX está lleno de este combate, ¿no? Bien, si adoptamos el criterio del crecimiento de la población como un crecimiento de la actividad económica, tendremos que esperar hasta finales del siglo XIX o principios del XX para hablar de que efectivamente en esta comarca se produce un crecimiento económico significativo. Tendremos que irnos hasta 1919 para, en el caso de Torremolinos, hablar de unos 4.900 habitantes. 4.900, que esa ha sido la época en la que más habitantes ha tenido. En este momento, mitad del 19, estamos en unos 3.300, 3.400 aproximadamente, ¿no?